Hola a todos. A continuación les voy a mostrar una metodología para comprobar el control automático de exposición en equipo de tomografía computarizada de la serie Así lo hacemos, de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Este procedimiento fue elaborado por Dagoberto Eloy González López, físico médico de planta, quien les habla, de la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica, en colaboración con Melissa Solís, estudiante de la Maestría de Física Médica de la Universidad Nacional de Costa Rica, como coautor Aldín López, física médica de la Universidad de la Frontera de Chile, y otros colaboradores como Freddy Santos Gutiérrez, Lourdes Salvador Hernández, José Alonso Camacho Soto. El control automático de exposición es una técnica donde el equipo adapta automáticamente la salida del tubo, que puede ser corriente o potencial como lo presentan algunos tipos de tomógrafos. Y esto lo hace según la atenuación que tiene el paciente para lograr un nivel de calidad específica de imagen, un nivel de ruido. Caracterizar su correcto funcionamiento es imprescindible. Sin embargo, los documentos técnicos de referencia para el control de calidad no describen un método concreto para evaluar el control automático de exposición. Por ejemplo, el TED2 1958 y el documento de la serie número 19 no describen pruebas de control automático de exposición. El de la AAPM TG 233 y el de la Sociedad Española de Física Médica describen pruebas que mencionan la variación de la carga versus el espesor del maniquí. Es por ello que el objetivo de este trabajo es comprobar el control automático de exposición en equipo de tomografía computarizada. Para ello proponemos tres pruebas diferentes. La prueba número 1 es comprobar la reducción de dosis en diferentes protocolos con control automático de exposición activado versus desactivado. La prueba número 2, verificar la variación de la carga MA o MS para diferentes tamaños del maniquí y esto con control automático de exposición activado. Y en la prueba número 3, evaluar la calidad de imagen para diferentes tamaños del maniquí con control automático de exposición activado versus desactivado. Como instrumentos, vamos a utilizar maniquí con diferentes tamaños o densidades, ejemplo, maniquí cónico, maniquí elíptico, maniquí antropomórfico, o en caso de no disponer de este tipo de maniquí, utilizamos el maniquí que empleamos para pruebas dosimétricas, el maniquí de STDI. Además, vamos a emplear una cinta métrica, el personal involucrado es el físico médico de planta, y las condiciones de seguridad y cuidado, pues controles de calidad periódicos al tomógrafo computarizado, como pruebas dosimétricas, pruebas de calidad de LAS, pruebas de calidad de imagen, entre otras. Utilizar dispositivos de protección radiológica, ejemplo dosímetros, y cumplir con las normas de seguridad y protección radiológica establecidas en cada servicio. Los equipos de medición, pues vamos a emplear el maniquí de diferentes secciones, el que tengamos, o en este caso un maniquí de CTD, si no disponemos de este tipo de maniquí. Para esta investigación que les voy a mostrar hoy, vamos a usar el maniquí de CT-AS y el maniquí de CTDI. La metodología es muy sencilla. Vamos a colocar el maniquí de diferentes tamaños en la mesa de examen. Luego lo vamos a centrar con el isocentro, es decir, con los láseres del equipo. Aquí les muestro el maniquí de diferentes secciones elípticas. Está centrado en el tomógrafo. Y en caso de que no dispongamos de este maniquí, pues vamos a utilizar el maniquí de CTDI. Caso importante que la sección de 16 centímetros, la que empleamos para pruebas de cráneo, pues lo vamos a empujar hasta la mitad. En este caso él tiene una longitud de 15 centímetros, lo vamos a empujar 7.5 centímetros. Y los insertos de la sección de 32 centímetros lo vamos a poner en la parte trasera. Y esto para que no influya en el cálculo de modulación de dosis que realiza el equipo cuando hace la radiografía de localización. Como advertencia sobre el control automático de posición, es su correcto centrado, ya que puede conducir a artefactos en caso que no esté muy bien centrado y hacer un cálculo incorrecto de la carga requerida que le va a suministrar al maniquí en este caso. Luego, como siguiente en la metodología, vamos a realizar una radiografía de localización, en este caso dual, es decir, una AP y una lateral, y esto para realizar un correcto centrado del maniquí. Y vamos a seleccionar el área de exploración a evaluar. Si se fijan, aquí pueden visualizar cómo la carga varía según el tamaño del maniquí. Miren cómo se muestra para el maniquí de STDI. Estamos seleccionando una longitud de exploración de 15 centímetros, es decir, 7.5 en la sección que utilizamos para abdomen de 32 centímetros y 7.5 en la sección que utilizamos para cráneo, la de 16 centímetros.
Luego vamos a seleccionar un protocolo clínico y realizamos dos exploraciones, una con control automático de exposición activado y otra con control automático de exploración desactivado. Aquí les muestro una imagen de un maniquí de un tomógrafo de General Electric del modelo Optima 540 de 16 cortes, donde el control automático de posición está activado. En este caso, el Auto MA y el Smart MA. Y él me calcula automáticamente un rango de carga entre 80 y 220. Si se fijan, el control, el manual MA está desactivado, pero si lo activara, el equipo pone por determinado 180 MA. En este caso está desactivado. Luego, para la prueba número 1, análisis de esta metodología, vamos a buscar el reporte de dosis que genera el equipo al finalizar el estudio. En este reporte de dosis hay parámetros interesantes. Por ejemplo, la carga media, aquí hay que tener precaución porque en el reporte de dosis no se refleja si el control automático de posición está activado o desactivado. Simplemente hay que tener en cuenta cuál se realizó primero. Y lo más importante es los descriptores de dosis. El CTDI-VOL, el índice de dosis volumétrico, y el DLP, el producto dosis longitud. Y además, este tipo de modelo de tomógrafo me genera la dosis estimada por tamaño específico, el SSDE. Todos esos tres son los descriptores de dosis que utilizamos para el cálculo de reducción de dosis. Este cálculo lo determinamos como descriptor de dosis con control automático de exposición desactivado menos el descriptor de dosis con control automático de exposición activado. Todo eso dividido entre el control automático de exposición desactivado. Le llamamos descriptor de dosis al CTD-BOL, DLP o SSD. Puedo realizar el cálculo de reducción de dosis con uno o con los tres si en el caso del que el equipo me lo genere. Luego, para la prueba número 2, que es la variación de la carga, vamos a seleccionar la imagen central del maniquí, de cada sección del maniquí, y vamos a graficar los valores de carga en el sistema con control automático de exposición activado versus el tamaño del maniquí. Para la prueba número 3, que es la verificación de la calidad de imagen, es muy parecida a la anterior. Vamos a seleccionar la imagen central de cada sección del maniquí. Vamos a realizar 5 regiones de interés, una en el centro y 4 en la periferia. Y vamos a seleccionar el valor de la desviación estándar de los números CT de las 5 regiones de interés, tanto para control automático de posición activado como desactivado. Aquí les muestro un protocolo de abdomen donde está el CAE activado versus el CAE desactivado. Y estamos seleccionando la misma imagen. No se visualiza mucho, pero ahí estamos seleccionando la imagen 85, por ejemplo. En esta misma imagen se puede encontrar la carga que tiene el equipo y esa no la vamos a utilizar para la prueba número 2, que es la de la variación de la carga. En esta prueba número 3, calculamos además el coeficiente de variación, que es el coeficiente de variación es una medida de la dispersión que me permite realizar un análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media. Lo ideal es que sea menor o igual al 30%, ya que significa que la media aritmétrica es representativa del conjunto de datos, es decir, es homogénea. Y esta la determinamos como la desviación estándar de los valores de desviación estándar medidos de las 5 regiones, dividido entre el promedio de los valores de desviación estándar medidos en las 5 regiones de interés. Todo esto multiplicado por 100. Además, vamos a calcular la variación del ruido, que se determina como la desviación estándar con control automático de posición activado menos la desviación estándar con control automático de posición desactivado, dividido entre la desviación estándar con control automático de posición activado. Todo esto multiplicado por 100. Aquí les muestro los resultados de este análisis. En la prueba número 1, para el cálculo de reducción de dosis, lo hicimos con el descriptor de dosis de CTD-BOL. Lo empleamos para 4 protocolos diferentes, en este caso abdomen, cervical, tórax y tórax de alta resolución, cada uno con índices de referencia, índices de dosis distintos. Y aquí pueden visualizar cómo el protocolo de abdomen fue el que mayor obtuvo la reducción de dosis en un 48.9% y el que menor tuvo reducción de dosis fue el protocolo de cervical en 31.6%. Investigaciones interesantes que pueden realizar de este tipo de pruebas, de esta prueba número 1, es que pueden comparar varios protocolos para un mismo tomógrafo. Y eso lo pueden hacer en los 3 descriptores de dosis si el equipo lo genera, o en los 2, por ejemplo, CTD-BOL y DLP.
Además, pueden comparar varios equipos de diferentes marcas, de diferentes modelos. Aquí les muestro un gráfico con 3 equipos diferentes, 2 de marca Philips de diferentes modelos, uno de 64 cortes, uno de 128, y un equipo de General Electric de 16 cortes, donde este último obtuvo el de menor reducción de dosis para un protocolo de abdomen. Pueden realizar también comparaciones en tipos, en técnicas de modulación de dosis, por ejemplo, aquellas que son modulación de dosis longitudinal, angular o combinada. Para la prueba número 2, variación de la carga. Aquí, bueno, graficamos cómo varía la carga versus el diámetro efectivo del maniquí y se puede visualizar que a medida que aumenta el diámetro efectivo, pues la carga que suministra el equipo a ese maniquí aumenta, es decir, se incrementa, como era de esperar. Y para la prueba número 3 calculamos la variación mm, del ruido, es decir, verificamos la calidad de imagen. Aquí vemos que el coeficiente de variación, el que mayor obtuvimos fue de 20%, por tanto, significa que todas las mediciones que hicimos de desviación estándar se corresponden, son homogéneas. Y además calculamos la variación del ruido, que a medida que el diámetro efectivo del maniquí disminuye, pues la variación del ruido se incrementa. Aquí podemos visualizarlo gráficamente con control automático de posición activado versus con control automático de posición desactivado. Como conclusión, pues se propone una metodología para estandarizar la comprobación del control automático de posición en equipos de tomografía computarizada, en donde se analiza reducción de dosis, esta es la prueba número 1, variación de la carga, prueba número 2, y calidad de imagen, prueba número 3. Se sugiere emplear maniquí de diferentes tamaños, secciones o de densidades, y en caso de no disponer, utilizar el maniquí que empleamos para pruebas dosimétricas, el maniquí de STDI. Como propuesta, para investigaciones pueden introducir una cámara de ionización tipo lápiz en el centro del maniquí y realizar otro tipo de investigaciones con respecto al control automático de exposición en sus tomógrafos. Aquí les muestro formularios de adquisición para facilitarles la metodología, para que empleen esta metodología en sus centros. Formularios de análisis y procesamiento de la prueba número 1, de la prueba número 2. En este caso aquí les estoy mostrando un ejemplo para el maniquí de STDI. Para la prueba número 3, donde les pongo las sesiones donde deben llenar la desviación estándar del centro, la periferia, luego la desviación estándar promedio, luego el coeficiente de variación y por último la variación del ruido. Aquí les muestro la bibliografía de interés de los documentos técnicos de control de calidad que les mencioné anteriormente. Bueno, los autores se responsabilizan de esta presentación y su contenido. Además, comentarles que no tenemos conflicto de interés con ninguna de las marcas mostradas anteriormente. Y por último, invitarlos al 10º Congreso Latinoamericano de Física Médica, que tendrá lugar del 9 al 12 de marzo del 2025 en la Antigua Guatemala, con el lema Conquistando el futuro de la física médica. Exhortarlos a que participen es una gran oportunidad por si quieren profundizar en esta metodología